Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy para otra dosis de noticias del mundo del entretenimiento, chismes jugosos y por supuesto, un vistazo a la vida de nuestras celebridades favoritas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Asegúrate de pulsar ese botón de suscripción y la campanita para que no te pierdas nada de lo que traemos. Y si ya eres parte de esta increíble comunidad, gracias por estar aquí, como siempre. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales y en los medios turcos. Y es que cuando se trata de celebridades, las relaciones, las rupturas y esos momentos que nos hacen preguntarnos qué pasaría si, siempre captan nuestra atención. Hablaremos de Hande Erçel, una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, y de algo bastante personal que ha compartido recientemente. La pregunta que titula nuestro vídeo de hoy es intrigante, ¿verdad? Hande Erçel revela el día que desearía revivir tras su ruptura con Kerem. Sí, han oído bien. La icónica pareja formada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, que conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo con su química en la serie Sen Kalkam, tuvo su fin, y ahora, tiempo después de esa separación, Hande ha abierto su corazón para compartir un detalle muy particular sobre sus deseos. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguieron de cerca su relación, y la noticia de su ruptura fue un golpe para muchos fans que soñaban con verlos juntos para siempre. Pero hoy no vamos a enfocarnos en el drama ni en las especulaciones sobre el porqué de su separación. Lo que vamos a explorar es algo mucho más profundo y a la vez más personal. Hande Erçel, conocida por su carisma, su belleza y su talento, ha hecho una revelación que nos da una perspectiva diferente sobre cómo maneja sus emociones y sus recuerdos. La pregunta clave es, ¿qué día específico, de toda su vida, desearía Hande revivir, especialmente después de haber pasado por la experiencia de su relación y posterior ruptura con Kerem Bürsin? Esta pregunta nos abre la puerta a entender qué valora, qué momentos la marcan y qué lecciones ha aprendido. Para empezar a desgranar esta noticia, recordemos brevemente el impacto que tuvo la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Cuando Sen Kalkam se estrenó, la química entre ellos fue instantánea y palpable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los fans se enamoraron de su historia, de sus personajes, Eda y Serkan, y por supuesto, de la propia pareja. Sus redes sociales se llenaron de imágenes, vídeos y momentos que parecían sacados de un cuento de hadas. Compartían viajes, momentos cotidianos y parecían realmente felices juntos. Esta conexión tan fuerte entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno global, generando una legión de seguidores devotos que esperaban ansiosamente cada actualización sobre su vida. La forma en que interactuaban, la complicidad que mostraban, todo alimentaba la esperanza de que su amor fuera para siempre. Sin embargo, como bien sabemos, en la vida de las celebridades, y en la vida en general, las cosas no siempre salen como esperamos. La noticia de su ruptura, cuando llegó, fue un jarro de agua fría para muchos. Aunque las razones específicas nunca se detallaron de forma oficial y rotunda, la separación se hizo pública y, desde entonces, ambos han seguido sus caminos. Kerem Bürsin ha estado enfocado en nuevos proyectos y en su vida personal, y Hande Erçel, por su parte, ha continuado brillando en su carrera, participando en nuevas producciones y, como ahora vemos, reflexionando sobre su vida y sus experiencias. Y es en esta reflexión donde encontramos la clave de nuestro vídeo de hoy. La revelación de Hande Erçel sobre el día que desearía revivir, especialmente en el contexto de su vida después de Kerem, nos invita a pensar en el valor de los momentos, en las experiencias que nos moldean y en cómo el pasado, incluso los momentos que ya no están, pueden tener un significado profundo en nuestro presente. A veces, cuando pasamos por decepciones o finales, tendemos a pensar en lo que salió mal, en lo que podríamos haber hecho diferente. Pero Hande parece haber elegido un camino diferente, enfocarse en la belleza de los momentos que ya vivió, y en uno en particular que atesora por encima de todo. ¿De qué día estamos hablando? Según las entrevistas y reportes que han surgido, Hande Erçel ha mencionado que hay un día específico que desearía revivir. Y lo sorprendente es que este deseo no parece estar directamente ligado a su relación con Kerem Bürsin en un sentido romántico, sino a un momento que resalta por su significado personal y emocional. Se trata de un día que ella describe como lleno de felicidad, de plenitud y de una conexión especial con algo o alguien importante en su vida. La clave aquí es el hecho de que lo menciona asterisco tras asterisco su ruptura con Kerem. Esto podría interpretarse de varias maneras,
quizás revivir ese día le trae consuelo, o quizás le recuerda la importancia de la felicidad genuina, independientemente de las circunstancias de su vida amorosa. Analicemos un poco más a fondo lo que esto podría significar. Cuando alguien dice que desearía revivir un día, ¿qué está buscando realmente? Podría ser la nostalgia de un tiempo más simple, la alegría de un logro particular, la calidez de una conexión humana profunda, o la paz de un momento de serenidad absoluta. En el caso de Ande y dado el contexto que se le ha dado a esta revelación, parece inclinarse por un momento que encapsula una emoción positiva muy poderosa. No se trata de querer regresar a una etapa específica de su vida sentimental, sino de aferrarse a la esencia de la felicidad. Y aquí es donde entra en juego la importancia de nuestras propias experiencias. Todos tenemos esos días, ¿verdad? Esos días que se quedan grabados en nuestra memoria como momentos dorados. Tal vez fue el día que te graduaste, el día que conociste a alguien especial, el día que lograste un objetivo que te costó mucho, o simplemente un día tranquilo rodeado de seres queridos, sin preocupaciones. Estos momentos son los que nos dan fuerza, los que nos recuerdan de que está hecha la vida realmente. Y el hecho de que Ande, una figura pública que vive bajo el escrutinio constante, comparta esto, nos anima a reflexionar sobre nuestros propios momentos valiosos. La revelación de Ande Ercel también podría verse como una muestra de su madurez emocional. Tras una relación mediática y una ruptura pública, muchas personas podrían centrarse en el pasado romántico, en las oportunidades perdidas o en el dolor. Sin embargo, Ande elige mirar hacia un momento que le proporciona una fuente de alegría pura y desinteresada. Esto sugiere que ha aprendido a valorar las experiencias intrínsecamente felices, aquellas que no dependen de la presencia de otra persona para ser significativas. Profundicemos en la posible naturaleza de este día que Ande desearía revivir. Si bien no se han dado detalles explícitos sobre la identidad de este día, las entrevistas y los comentarios que la rodean sugieren que podría estar relacionado con un momento de su infancia, un logro profesional muy importante, o quizás un encuentro significativo que no necesariamente fue romántico. Lo que queda claro es que este día representa para ella un pico de felicidad o de significado vital. Pensemos en las implicaciones de esta declaración. En un mundo donde a menudo se prioriza la validación externa, especialmente en las redes sociales, Ande Ercel nos recuerda la importancia de la validación interna. El deseo de revivir un día específico, que ella misma elige y atesora, es un acto de autocompasión y de reconocimiento de su propia historia. No está buscando validación en el hecho de haber estado en una relación con una persona famosa, sino en la calidad de las emociones que experimentó en ese día particular. Esta perspectiva es especialmente relevante para las mujeres, quienes a menudo se enfrentan a presiones sociales para encontrar la felicidad a través de las relaciones románticas. Ande, al destacar un día que representa felicidad por sí misma, está enviando un mensaje poderoso sobre la autonomía y la autosuficiencia emocional. Nos está diciendo que la felicidad se puede encontrar y atesorar en muchos aspectos de la vida, y que no está intrínsecamente ligada a una pareja. Es interesante notar cómo esta revelación llega en un momento en que Ande Ercel está consolidando su carrera y explorando nuevas facetas de su vida. Ha estado trabajando en proyectos internacionales, ha mostrado un gran interés en la moda y el arte, y parece estar en un momento de crecimiento personal y profesional muy activo. En este contexto, el deseo de revivir un día de pura felicidad puede ser una forma de anclarse, de recordar lo que realmente importa, mientras se embarca en nuevas aventuras. Además, esta declaración podría ser vista como un mensaje sutil a sus fans. Al compartir algo tan personal, les invita a reflexionar sobre sus propias vidas, sobre los momentos que les han traído alegría y significado. En un mundo a menudo saturado de información superficial y comparaciones constantes, un mensaje así puede ser un soplo de aire fresco. Nos anima a mirar hacia adentro y a valorar nuestras propias experiencias, nuestras propias fuentes de felicidad. Ahora consideremos la parte de tras su ruptura con Kerem. Esta frase añade una capa de profundidad a la declaración. No es simplemente que desearía revivir un día feliz, sino que, después de haber pasado por una experiencia emocional significativa como una ruptura, este día particular se destaca como un faro de luz. Esto podría significar varias cosas. Podría ser que ese día le recuerda la fortaleza interna que posee, la capacidad de ser feliz independientemente de las circunstancias externas. O quizás ese día representa un tipo de felicidad pura que incluso tras la decepción, su recuerdo sigue siendo un consuelo.
En definitiva, la revelación de Anne Ercel sobre el día que desearía revivir, especialmente en el contexto de su vida después de su relación con Kerem Bürsin, es una invitación a la reflexión sobre la naturaleza de la felicidad, el valor de los recuerdos y la importancia de la autovaloración. No se trata de un secreto guardado sobre su pasado romántico, sino de un recordatorio de que los momentos de pura alegría son tesoros que debemos atesorar y que pueden ser una fuente de fortaleza en cualquier etapa de la vida. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la felicidad no es un destino, sino una colección de momentos. Segundo, que los recuerdos felices, incluso los que parecen sencillos, tienen un poder inmenso para reconfortarnos y fortalecernos. Y tercero, que la validación más importante proviene de uno mismo, de reconocer y atesorar las experiencias que nos han hecho quienes somos. Así que, mis queridos amigos, para resumir nuestro vídeo de hoy, hemos explorado la intrigante revelación de Anne Ercel sobre el día que desearía revivir. Hemos analizado el significado detrás de esta declaración, especialmente considerando el contexto de su ruptura con Kerem Bürsin. Hemos reflexionado sobre cómo este deseo subraya la importancia de la felicidad intrínseca, la fortaleza emocional y la autovaloración. Hemos llegado a la conclusión de que Anne nos está enviando un mensaje poderoso sobre la importancia de atesorar nuestros propios momentos de alegría y sobre la capacidad de encontrar la felicidad en nuestro interior. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje de descubrimiento y reflexión. Espero que hayan encontrado este vídeo tan interesante y motivador como yo. Me encantaría saber sus pensamientos sobre esto. ¿Cuál es ese día que ustedes desearían revivir? ¿Qué significa para ustedes un momento de felicidad pura? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren más sobre el mundo del entretenimiento, chismes de celebridades y reflexiones como esta, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, familiares y con cualquier persona que crean que pueda disfrutar de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.